sucederá en el capítulo 63 de la telenovela María la del barrio. Nandito empieza a dar gritos para que alguien le abra la puerta. Su padre despierta y se molesta mucho. Todos se despiertan debido al escándalo. Urbano recibe a Nandito y este está todo borracho. Carlota le abre y también se espanta por el mal estado de este muchacho. María empieza a reclamarle a su hijo por haberse emborrachado. Este le cuenta que no es la primera vez que lo hace, así que su padre empieza a reclamarle y le exige que suba a su habitación. Este, en medio de su borrachera, recuerda que Soraya le estaba asegurando que su padre era quien la buscaba, así que empieza a gritarle a su padre que ya él es mayor de edad y si no le gusta todo lo que hace, le pueden decir para que él se vaya de inmediato. Esperanza empieza a llamarle la atención a Alicia por haber esperado a Nandito a altas horas de la madrugada, pero esta le dice que quiere buscar la manera de salvarlo. Luis Fernando agarra a la fuerza a Nandito y le exige que suba a su habitación, pero Nandito lo sigue gritando. Por otro lado, don Fernando le aconseja a su hijo tener un poco de paciencia y deje que Nandito vaya por sí mismo. Una vez que todos se van, Carlota no duda en decir que el muchacho salió igualito que su padre. Luis Fernando está decidido en darle su merecido a Nandito, pero María le pide que no lo golpee. Este empieza a hablar incoherencias diciéndole a su propio padre que tiene miedo de él, ya que sabe que Soraya ahora está interesado en él. Asimismo, afirma que cuando Soraya volvió a la ciudad, su padre era quien la buscaba para convertirla en su amante. Todos empiezan a decirle a Nandito que está loco y que nada de eso estuviera sucediendo si no hubiera conocido a Soraya. Luis Fernando exclama que esa mujer no dudará en poner a su propio hijo en su contra. María trata de aconsejarle a su hijo diciéndole que todo lo que está diciendo de Soraya es mentira, pero este le pide que abra bien los ojos ya que el único mentiroso es su padre Luis Fernando. Este no se resiste, así que le da una trompada y María empieza a reclamarle por haber golpeado a su hijo, mientras que Luis Fernando sale como loco, decidido a enfrentar a Soraya y ponerla en su lugar. Nandito le grita a la distancia que no le haga daño a su mujer y al instante cae al suelo. Carlota le avisa inmediatamente a María y al señor Luis Fernando que Nandito está tirado y pareciera que estuviera muerto. María trata de auxiliar a su hijo y exclama que Soraya no tiene límites al meterse con su hijo. Así que Luis Fernando expresa que va a hacer que lo pague muy caro. Victoria empieza a llamar a un médico para que atienda a Nandito. Luego entra a la habitación y les avisa que el médico viene en camino. María le hace saber que su hijo no reacciona. Horas más tarde llega Suárez a la casa de la familia de la Vega y María empieza a suplicarle que le salve la vida a su hijo. Lupe empieza a renegar que Soraya ha vuelto para causar un gran desastre a la familia. Tita empieza a llorar y expresa que por culpa de ella y de Nandito su mamá está sufriendo. Nandito empieza a reaccionar, pero empieza a hablar incoherencias y todas las fechorías que ha hecho con Soraya. Luis Fernando le dice al doctor que le dé una buena explicación de todo lo que está diciendo su hijo, pero este le hace saber que no puede hacer nada en el momento. Tita desea entrar al cuarto para saber cómo sigue Nandito, pero su abuela Victoria le dicen que aún no pueden entrar hasta que el doctor las autorice. La nana Calista por su parte llega a una casa pidiendo limosna, sin saber que es la casa de su hija Soraya. El doctor Suárez le informa a la familia de la Vega que sabe que esos son efectos del alcohol y que posiblemente Nandito haya estado con una mujer, mientras que él sigue delirando. Pero el doctor les hace saber a los señores de la Vega que es posible que le hayan puesto algo en su bebida para alterar sus hormonas. Soraya empieza a gritar a Aurelia por darle de comida a una pordiosera. Luis Fernando empieza a sentir lástima de su propio hijo
al caer en el juego de Soraya. María decide quedarse con su hijo en la habitación, pero Luis Fernando entra al despacho y toma su arma. María empieza a rezar por su hijo, mientras que su marido llega a casa de Soraya y exige verla de inmediato. María le agradece al doctor Suárez por sus atenciones. Este le recomienda que le permita a Nandito dormir el tiempo necesario. Esperanza le comenta a Luis Fernando que Soraya no está en la casa, pero este le pide que no se atreva a mentirle porque está decidido a matarla. Ella le responde que también desea que alguien le dé su merecido, pero Luis Fernando le deja en claro que su hijo está muy mal por culpa de Soraya y no va a descansar hasta que ella pague por todo lo que le está haciendo. Esperanza le aconseja que mejor trate de convencer a su hijo para que no vuelva a la casa, pero este le hace saber que Nandito está en peligro y que puede morir. Por otra parte, don Fernando y Victoria le preguntan a María por el estado de Nandito. Ella les dice que ya se encuentra fuera de peligro. Al mismo tiempo les pregunta por su marido, pero ellos le hacen saber que salió muy deprisa. María se extraña de que no se haya despedido de ella, así que deduce que su marido se fue a casa de Soraya. Esperanza le cuenta todos los detalles a Alicia acerca del padre de Nandito y las intenciones que tenía al querer ver a Soraya. Luis Fernando llega furioso a la casa por no haber encontrado a Soraya en su casa. Así que le pregunta a Carlota cómo sigue su hijo. Esta le responde que parece que se encuentra mejor. Él sube inmediatamente a la habitación y María le hace saber que su hijo ya está fuera de peligro. Luego le pregunta si él fue a casa de Soraya. Este le confirma que sí, pero que no estaba en ese momento. Victoria le comenta a su marido que su hijo Luis Fernando ya regresó y efectivamente estaba en casa de Soraya, pero regresó molesto porque no la encontró. Don Fernando le menciona el viaje que tienen planeado para irse con Tita, así que ella le responde que le urge que lo hagan cuanto antes porque aquel muchacho sigue pretendiendo a su nieta. Carlota atiende una llamada y le hace saber a Tita que viene dirigida para ella. Ella empieza a hablar con Aldo y le comenta que se va de México y es mejor que no siga insistiendo. Carlota la felicita por su actitud. Nandito finalmente despierta y María le pregunta si los logra reconocer. Él le responde que sí, pero empieza a hablarle a su padre con mucho odio. Luis Fernando sale de la habitación y María se va tras él y le sugiere que no vayan nuevamente a casa de Soraya, sino que sigan insistiéndole a su hijo con la verdad. Soraya por su parte llega a la casa y le pregunta a Esperanza qué sucedió mientras ella no estuvo. Esta le hace saber que el señor Luis Fernando llegó a buscarla. Doña Victoria llega a ver al licenciado Armenteros y le comienza a platicar sobre su hijo y su nieta Tita. Esperanza le hace saber a Soraya que el señor estaba muy molesto porque su hijo estaba muy grave y le advirtió que si su hijo se moría se iba a vengar de ella. El licenciado Armenteros le comenta a doña Victoria que jamás se imaginó que su hijo estaba pretendiendo a su nieta y por más consejos que le dé no ha seguido sus pasos, pero que pronto le va a hacer un llamado de atención. Soraya está decidida a llamar a la casa de la familia de la Vega, pero Aldo llega en ese momento y le dice que a Tita planean llevársela fuera del país, así que Soraya le aconseja que empiece a perseguirla y no permita que se la lleven. Luego se molesta porque Alicia empieza a tocar nuevamente el piano. Ella sigue tocando y Soraya viene decidida a golpearla, pero Aldo se mete a defenderla. Alicia le grita que debe dejarla vivir su vida, por lo que Soraya se molesta mucho más, pero Esperanza se lleva a Alicia de inmediato. María entra a la habitación de Tita. Ella le menciona que estaba leyendo una carta de sus padres biológicos, así que empieza a leerla junto con María, donde su madre le hace saber que nuevamente está embarazada. María se alegra mucho y le menciona a Tita
que le va a avisar a Agripina que Nandito ya está mejor. Por otra parte, Aldo le comenta a Soraya que no pareciera que Alicia estuviera desquiciada como ella le ha dicho, pero Soraya le sigue afirmando que ella está loca. Agripina le pregunta a María si su hijo está mejor. Ella le dice que ya está fuera de peligro y que no fue nada grave. Sin embargo, Agripina le hace saber que por la noche no le vieron nada de extraño. Mientras tanto, Lupe entra a la habitación de Nandito y empieza a recoger su ropa. Asimismo, se da cuenta de la cadenita que lleva consigo. Al mismo tiempo se la muestra a María. Ella se lo muestra a su marido y este se pregunta de dónde lo habrá obtenido. Veracruz empieza a reclamarle a Agripina por no haberle dicho a la señora María que Nandito tiene pensado volver a la vecindad para quedarse por completo, y también que sigue embelesado en aquella mujer, pero Agripina le dice que tiene pensado ir a la casa de esa señora y hablar seriamente con ella. María le pregunta a Nandito de dónde sacó la cadenita. Alicia está desesperada por lo que le suplica a Esperanza que se la lleve de esa casa. Por otra parte, Tita va rumbo a la escuela y más adelante se encuentra con Aldo. María le pide a Nandito que no vuelva a beber. Este le promete delante de Dios que no lo volverá a hacer. María contesta una llamada. Para su sorpresa es Soraya y le exige que la deje hablar con su hijo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y unas